Sergio, qué gusto poder tenerte el día de hoy con nosotros. Qué gusto poder platicar y decirte que es la primera vez que está con nosotros un candidato a ministro de la Suprema Corte. Eh, Más que nada nos gustaría conocerte en tu parte de niñez, que nos puedas comentar qué momentos y qué recuerdos te trae tu niñez. Querido Ciel, muchas gracias por esta invitación al podcast Diálogos Inteligentes, que sé que llega a muchos jóvenes de Jalapa y todo Veracruz. Mira, Uciel, mi niñez fue una infancia feliz, pero desde entonces tenía la visualización de ser alguien en la vida. Desde muy niño escuchaba las pláticas de mis padres y mis abuelos que hablaban de las condiciones de las minas. La gente que nos sigue sabrá que mi tono es muy norteño y soy de Chihuahua, Chihuahua. Y viví en algunos lugares del sur del estado que se dedican a la minería. Entonces mi padre y mi abuelo fueron mineros y escuchaba las luchas que mantenían por mejores condiciones de trabajo. Y desde muy niño, más o menos a la edad de 4 y medio años, 5 años, yo ya sabía que tenía que estudiar derechos para defender a los trabajadores. Y más, porque mi padre, después de un movimiento de huelga en Santa Bárbara, Chihuahua, fue despedido de su trabajo y entonces tuvimos que emigrar a Chihuahua capital. Ese hecho de injusticia laboral fue el que marcó mi vida para todavía consolidar de mejor forma la idea de estudiar derecho. Entonces mi infancia fue de muchos retos, de muchas oportunidades, porque tenía que estudiar para ser alguien en la vida y para vencer la adversidad que caracteriza a los hijos de los mineros, Uriel. Pero estoy muy contento de platicar de esos temas contigo. Eh, ¿Qué momento de su adolescencia, ahorita que está en este punto, algún momento usted llegó a pensar estar en este futuro? ¿En qué momento, Uciel? Pues fíjate que en la adolescencia tenía más conciencia aún de la necesidad de la carrera, porque en el colegio de bachilleres donde estudié escuelas públicas, la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad. En esta escuela había una materia que se vinculaba con la sociología en general y algunos temas selectos de derecho. Y ahí encontré una vocación en la adolescencia de estudiar de esta forma. Claro, en la secundaria y en la preparatoria es cuando se le forma a uno el sentido crítico. Eso sí era muy crítico porque leía muchos textos de historia y de la Revolución Mexicana, sabiendo que en la Revolución Mexicana el constitucionalismo social, esto que rige los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, tiene su origen ahí en la Revolución. Entonces me inspiró esta manera de comprender el mundo de la sociología, de la historia. Y ahí fue muy formativo mi adolescencia, tanto en la secundaria como en la preparatoria, para darme cuenta que tenía que buscar este sentido crítico, este sentido social y todavía la necesidad también de entrar a la Facultad de Derecho en Chihuahua, en la UACH. Querido candidato y amigo Javier, nosotros como personas siempre tenemos momentos claves en los cuales nos marcan como seres humanos. En tu caso, ¿qué momento te marcó para bien y para persistir, luchar y no desistir? Fíjate que han sido varios momentos en la vida. Uno ya lo platiqué de niño cuando ya tenía uso de razón y advertí la injusticia que vivió mi padre en ese momento de despido por haber conformado una huelga en el sur del estado. El otro momento fue quizás cuando llegué a la Ciudad de México. Llegué a la Ciudad de México y vine al Instituto de Investigaciones Jurídicas a hacer una estancia académica de investigación. Y el momento fue cuando la investigadora me ofrece incorporarme a la Secretaría de Gobernación porque el compañero que había llegado antes que yo no traía su cartilla militar. Y entonces me pregunta, oye, Sergito, ¿tú tienes tu cartilla militar? Le dije, tengo como buen godín, todo en regla. Y me dice, pues, tengo un puesto para ofrecerte, tú como becario de Chihuahua. Es de analista
jurídico en la Secretaría de Gobernación, porque mi otro compañerito de este mismo programa no traía su cartilla. Entonces esos son dos momentos, uno que me dio conciencia social y el otro que me dio la oportunidad para entonces migrar de la ciudad de Chihuahua a la Ciudad de México. Esos son los dos aspectos determinantes que han marcado mi vida: conciencia social y oportunidad de desarrollo social. Como jóvenes que aspiramos también a estar presentes dentro del futuro cercano de México, muchas veces nos encontramos en momentos en los que el cambiar de estado y cambiarse de residencia suele tener momentos nostálgicos. ¿Usted recuerda el momento en el que sale de Chihuahua y llega a México? Sí, uno de los más dramáticos fue la primera vez que pasé el 10 de mayo fuera de Chihuahua. Me acuerdo que mi mamá estaba hecha un mar de lágrimas y decía, te extraño mucho, y le decía, es por mi bien. Voy a salir adelante estando en la Ciudad de México, porque tenía 22 años, ya no estaba tan chiquito. Pero se extraña. Pero me extrañaba porque más o menos la gente que nos acompaña más o menos debe saber que entre Chihuahua y la Ciudad de México separan 1,600 kilómetros. Es una cantidad más o menos larga. Y me acuerdo que le dije, jefa, voy a salir adelante. Y mira, al poco tiempo ingreso a la maestría, empiezo a tener mucho éxito en la maestría y después ingreso al Poder Judicial de la Federación con mucho éxito. Entonces, ese momento de nostalgia, de reto, se convirtió en un impulso para ser lo que soy: un hombre de carácter, de decisión, de independencia, de visión de Estado social. Fíjate, querido Sergio, que en lo particular no me acordaba de ese momento, pero igual pasé un 10 de mayo, yo estaba en la casa de Toño, ahí frente a la Alameda, y mi mamá estaba en Jalapa, estaba aquí en la capital del estado de Veracruz. Entonces me acuerdo yo que estaba pidiendo mi pozole, muy famoso por allá, y pues yo vi todas las mesas rodeadas de personas con su familia, ¿no? Sí. Entonces creo que justamente esta parte que te comentaba, porque incluso cuando mi abuela iba a visitarme, de vez en cuando, el despedirse de ella era como pesado, Sí, ¿no? sentimiento. Porque no es sencillo estar solo en una ciudad tan grande como es la Ciudad de México. No, no lo es, y menos lo es cuando, en mi caso, si yo desconozco el tuyo, pero en mi caso, pues no provengo de una familia acomodada, no provengo de una familia que me haya dado todo, sino al contrario. Lo único que me dio mi familia, y eso le agradezco mucho, es el valor del trabajo. O sea, desde muy joven, antes de cumplir los 18 años, yo ya trabajaba en una fábrica y me acuerdo que separábamos papel para ver si reciclábamos o no, y eso marcó mi vida porque no me dieron elementos económicos, pero sí me dieron un gran corazón para salir adelante. Claro, la nostalgia, como a cualquier uno, nos invade, pero en mi caso, y seguramente el tuyo, lo transformaste en impulso para que pudieran suceder las cosas. Y en ese entonces, pues las cosas se me facilitaron, como aquel joven estudiante que con mucho empeño y dedicación llega a la Universidad Nacional, que además fue otro reto. Es decir, de Chihuahua a la Universidad Nacional, pues creo que hay ciertos elementos por valorar, y los más elementos por valorar que encontré cuando entré recién a la División de Estudios de Posgrado es ver los murales de Clemente Orozco que están ahí en la biblioteca de la Universidad Nacional. Entonces, eso siempre me inspiraron, ¿no es cierto? Justicia social, un término muy tal vez innovador en México, que pienso yo que estamos a un tiempo lejano de poder alcanzarlo. ¿Qué tan lejos estamos y qué retos tenemos ante lograr una equidad social? O sea, ¿cómo estamos ahí? ¿Cuál es su visión? No quisiera ser muy técnico, Ciel, voy a tratar de explicarlo para tu audiencia joven que seguramente dirá, ¿y eso qué? ¿Qué es la justicia social? Bueno, justicia social es un concepto, es una idea, es un elemento que llevamos en el corazón para buscar que tengamos elementos
que compensen las diferencias económicas que hay en una sociedad. Justicia social es un elemento que ha guiado desde los revolucionarios, desde los viejos revolucionarios del 17 y que ha continuado a lo largo de la historia. Justicia social es un elemento que no solo está en México, sino en instituciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo. Justicia social es una idea de buscar que exista menos descompensación económica. En México, como en muchos países de Latinoamérica, nuestras sociedades son las más desequilibradas del mundo y donde pocos tienen todo y muchos no tienen nada. Y entonces justicia social es tratar de compensar, ya sea con la impartición de justicia, ya sea con políticas públicas, ya sea con programas sociales, el que estas diferencias no sean tan notorias. Es decir, que no haya tantos pobres en México, más o menos. O sea, bajo este concepto de justicia social, en nuestro país han salido de la pobreza extrema 9.5 millones de personas. Aparentemente son muchas, aparentemente no son, porque más o menos se calculaba que en México había 55 millones, 50 millones de personas en la extrema pobreza. De tal suerte que 9,5, pues representa más o menos un 20% de población que ha salido. Y algunos señalarán que, bueno, pues que es asistencialismo. Otros diremos que es un estado social que se caracteriza por compensar a través de la justicia social estas diferencias. En específico, la impartición de justicia también se vincula con la justicia social, porque se puede juzgar igual, pero a los que son iguales, y se tiene que juzgar desigual a los que son desiguales. Y en esas diferencias es donde radica el sentido social de los jueces. Y yo soy un convencido, así lo dice en mi lema de campaña, pero sí lo hice cuando implementé la reforma laboral, que la justicia social tiene que ser un elemento que guía a los jueces, que la justicia social tiene que ser una bandera que tenemos que enarbolar y que la justicia social debe ser encabezada por jóvenes como tú, por jóvenes como los que nos siguen, por las mujeres y por los hombres de este país que reclaman la visibilidad ante este desequilibrio económico que mantiene el país por décadas y muchos países en Latinoamérica. O sea, ese es el concepto que tenemos. Es muy bueno también saberlo porque es necesario que la gente entienda que en México hay diversidades en cuanto a temas económicos, temas sociales. Muchas veces no entendemos que la gente de la sierra no tiene la posibilidad tal vez de llegar a un tema de salud digno y nos criticamos tanto como personas el que muchas veces la justicia y justamente en el tema del poder judicial que ha estado muy en boga en el tema de abogacía, porque no todos se juzgan igual, es lo que usted mencionó. O sea, creo que la justicia aún estamos en una justicia élite, por así decirlo, porque los que más tienen son a los que se les ayuda y las personas que menos tienen y más carecen son a las que están dentro de sistemas penitenciarios, a los que se les otorga mayor tiempo dentro de un cerezo, ceferezo. En este punto, ¿qué esperaríamos de usted si llega a ser ministro? Fíjate que has tocado un tema bien trascendente, Uciel. Además de una impartición lenta, además de una impartición de justicia enredada, además de la impartición de una justicia que no veía por los pobres de este país, sino que veía, como lo bien lo dijiste, por aquellos que puedan contratar un buen abogado o un buen cabildero para que fuera a defender sus asuntos. No todos tenían esta posibilidad, pero había otro elemento adicional. El poder económico estaba vinculado con muchos modelos, el político y también el jurídico. Y esos elementos me parece que llevaron a que la gente cuestionara esta manera en que se estaba llevando la justicia en México. No es un elemento menor, porque en esta diferenciación, como tú lo dijiste, de oportunidades, pues no todos tenían esta posibilidad. Y quienes pagaban o quienes tenían una impartición lenta de justicia o quienes estaban privados de libertad, aquellos que no tenían la posibilidad de contratar un buen abogado, una buena abogada que los pudiera resolver de manera ágil la justicia. Entonces, esto tiene que cambiar.
tenemos que fortalecer a las defensorías públicas, tenemos que exigir a las juezas y a los jueces, en este caso desde la Corte con criterios bien específicos, que deben de prevalecer la solución rápida de los casos, porque no son expedientes, no son casos, no son números, son gente que está detrás de ella. Y digamos, como tú y yo fuimos afortunados de ir a estudiar a otro lado y vencer la adversidad, hay mucha gente, hay muchos jóvenes que están en las zonas apartadas que no lo tienen. Entonces tenemos que ver por ellas y por ellos. Querido Javier, para ir finalizando, me gusta siempre recordarle a mis invitados sus infancias, adolescencias y juventudes. Si estuvieras en esta silla y yo me pudiera quitar aquel Javier, niño de 5 años, soñador, con ganas de salir adelante, inspirado por aquellas personas que requerían un esfuerzo y un apoyo de las personas, ¿qué le dirías a aquel Javier de 5 años? Bueno, yo le diría a Sergio lo que hoy sé, que tiene que luchar por sus sueños, pero además materializarlos, porque una cosa es tener los sueños y otra es materializarlos. Entre soñar y materializarlos hay una distancia que depende de uno, depende de nuestro propio esfuerzo, tesón, dedicación, visión. Y ese Sergio tiene que trabajar durísimo como hijo de un minero para entonces encontrar ese sentido crítico que lo ha llevado a implementar, por ejemplo, un modelo de justicia laboral en México. Fuimos el principal impulsor de la reforma laboral y eso nos ha hecho muy cercano con las trabajadoras y los trabajadores. Le diría también a ese niño que tiene que ser dedicado, tiene que ser puntual y tiene que ser honesto, porque estos valores son los que deben de guiarlo en su desarrollo desde su niñez, su adolescencia, su juventud y su madurez. Y que si lo hace con esa dedicación y constancia a la que está acostumbrado, llegará a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es que tú y yo votamos por el número 55 en la boleta morada, ¿cierto? Si nos pudieras explicar de manera muy breve, aquí podemos ver cómo votar o cómo pueden encontrarte en el número. ¿Cómo se vota por ti en esta elección para el Poder Judicial? ¿Cómo nos puedes explicar esta parte? Acá en el estado de Veracruz les van a entregar distintos documentos, cartones, papeles que van a contener en su interior recuadros. Estos recuadros es el lugar donde deben de apuntar el número, porque sería difícil que apuntáramos el nombre. En este caso vamos a concentrarnos en la boleta más importante o el papel más importante, que es el color morado, como estos papelitos que estamos aquí analizando. En esa boleta, que es la más importante, ¿por qué? Porque es el tribunal que resuelve los casos más difíciles en el país y que además establece criterios para que tengas mejores salarios o puedas tener salud o puedas tener derecho a la vivienda o la vejez. En esta boleta morada encontrarás 9 distintas opciones, 5 para mujeres y 4 para hombres. Y deberás concentrar en aquel que hayas visto, en aquel que hayas oído, que es como tú, como yo, que es soñador, que es luchón, que es alcanzador o materializador de sueños. El número 55 en esa boleta distingue una sola persona, a Sergio. Sergio, aquel que tuvo un sueño, aquel que es de Chihuahua y que llevará a la justicia social tu voz y tus ojos a la Suprema Corte. Es importante además aclarar que si tú no te acuerdas del número 55, puedes anotar el nombre, Sergio Javier Molina Martínez, en la boleta y será válido. O puedes encerrar también el nombre. Claro, no puedes medio encerrar o no, pero tiene que ser clara tu intención. Si tu intención de voto es el 55, tienes que plasmarlo en el recuadro. Y si no, pues como puedas ahí establecerle el 55, si esa es tu intención. Entonces, eso es lo importante en el ejercicio de los votos y seguramente lo recordarás porque 55 es el número con que empiezan todos los teléfonos, entonces no tiene pierde, ¿cierto? Sergio, qué gusto. Desearte mucho éxito y espero hablar contigo después del 1 de junio y ver cómo te fue, que yo espero que sea de maravilla. Que sea un compromiso tuyo con tu audiencia, con los jóvenes
y jóvenes que seguramente tienen en su corazón estos grandes sueños. Nos veremos el 2 de junio y estaremos ya platicando de esta visión que vamos a materializar en la Suprema Corte de Justicia. Claro, si el 55 está en tu corazón, pues ahí tiene que plasmarse este 1 de junio. O sea, y aquí estaremos. Muchas Es gracias. un compromiso. Gracias.